Dios de milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Oh, ¿quién pues nos detendrá? Es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Amada iglesia, un abrazo muy especial. El Señor les continúe bendiciendo enormemente. Varios favores hay para poderles pedir, pero dos tengo en especial para este tiempo. El primero, oremos por las necesidades. Hay gente que se encuentra en demasiada necesidad y es preciso que nosotros como iglesia, porque la oración del justo puede mucho, no somos justos por nosotros mismos, sino porque Él nos justificó, podamos interceder a favor de las personas que tanto lo necesitan. Y lo segundo
es que hoy me encuentro un poco afectado de la voz, ¿ok? Entonces, si ustedes me ven con este cosito en mi mano, yo soy poco de tener bebidas y cosas así. Cuando estoy haciendo la predicación, de hecho no me gusta mucho, es la verdad, pero estoy un poco afectado de la garganta y necesito estar hidratando constantemente la garganta para la predicación. Nosotros somos un grupo de 3 pastores en la iglesia, o sea que yo fácilmente hubiese podido delegar esta predicación en el pastor Jonathan o en el pastor Eduardo, pero es algo que Dios ha puesto en mi corazón desde la semana pasada. Y lo reconfirmó hace como 2 o 3 días. También tenemos a nuestra hijita un poquito afectada de la garganta. Y en estos días, cuidándola de noche para que no le fuera a dar fiebre ni nada de estas cosas, Dios me llevó a leer el capítulo 5 y el capítulo 6 de Lucas. Y bueno, el Señor siempre hace lo que tiene que hacer. Y la palabra fue cuidado, cuidado. Y vamos a hablar de eso. El título para nuestra enseñanza del día de hoy es cuidado. ¿De qué cosas tenemos que cuidarnos nosotros? Algunas personas, algunos teólogos muy reconocidos dicen que el mayor cuidado que el ser humano debe tener es de él mismo. Porque un ser humano sin límites, sin valores, terminaría traicionando sus propios valores. Cuando hay una ambición muy alta por algo y es capaz este ser humano, que puede haber tenido muy buena educación, muy buena crianza, saltarse las tapias, saltarse los límites y terminar destruyendo y pisoteando a quien sea necesario hacerlo con tal de obtener lo que quiere. Entonces hoy vamos a hablar del cuidado. ¿De qué debes cuidarte? En esta predicación, que ojalá logremos sacarla toda hoy, el Señor muestra algo que se está buscando mucho en este tiempo. En este tiempo coyuntural de la pandemia, hubo afectación no únicamente en lo psicológico de la persona, en lo emocional de las personas, en la muerte de algunos familiares cercanos o lejanos o amigos, sino que hubo otras afectaciones porque como hubo tanta pérdida de cosas materiales, de seres humanos, de finanzas, de empleos, podemos entrar a combatir con cosas que nosotros anhelamos. Y está muy bien anhelar cosas al Señor porque a Dios le gusta que nosotros le pidamos cosas. De hecho, Dios no muestra en su palabra que quiera que sus hijos vivan mal, empezando por ahí. Pero sí creo que es necesario cuidarnos un poco porque cuando estamos en necesidad, como lo estamos ahora, somos muy sensibles y muy dados a pedir cosas, y estas cosas no lo hacemos bajo la voluntad del Señor, sino algunas veces podemos caer en buscar nuestros propios beneficios y ser aún muy agresivos y muy ambiciosos con cosas, cuando Mateo capítulo 6 dice: no se preocupen por nada, Dios los alimentará. Entonces, que el Señor nos ayude. Antes de hacer la lectura, les quería decir esto, que el Señor nos ayude para entender que es necesario cuidarnos, y más en época de pandemia. Y qué tema tan pertinente, porque yo sí estoy muy convencido que la iglesia no debe cuidarse únicamente del virus, ¿sí me entiendes? Yo estoy no feliz, pero sí agradecido con el Señor, porque esta pandemia está demostrada que es Dios operando en medio de la dificultad. Hay gente con vacuna que se ha infectado, hay gente con vacuna que se ha infectado 2 veces con el virus. O sea que la vacuna en algo nos ayuda, pero entendemos que tiene que haber una fuerza superior, y este es nuestro Dios, cuidándonos. Entonces, cuidado con caer en algún tipo de cosas. El texto bíblico que nosotros vamos a leer es Jueces capítulo 12. Tenga la amabilidad y lo busca. Y Dios me mete un remesón, contándote un poco de la historia mientras que va buscando el texto bíblico. Dios me mete un remesón con Jueces, porque yo estoy haciendo mi devocional hace algunos días, cuidando a mi hija, como te dije, que ha estado con un poquito como de gripa. Entonces yo la estoy cuidando de noche, porque de pronto una fiebre se le sube de noche y bueno, lo que sea.
Y Dios puso en mi corazón leerme Lucas capítulo 5 y Lucas capítulo 6. Y ustedes recuerdan que Lucas 6:26 es una de las sentencias más fuertes, ¿no? El Señor dice: ay de vosotros cuando todo el mundo piense bien de ustedes, porque eso hacían los falsos profetas, eso hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces, eso marcó mucho mi corazón, porque el ser humano, de una u otra manera, como lo dice nuestro pastor Jonathan Tamayo, el ser humano siempre va a intentar agradar, siempre intenta encajar, siempre intenta como recibir el aplauso y el reconocimiento de la gente, aún renunciando así con el aplauso y el reconocimiento de Dios. Entonces, como estamos en este sistema del mundo, la gente quiere ganarse el aplauso y el reconocimiento acá en la tierra, desconociendo así que muchas veces ganándose aplausos aquí en la tierra y reconocimientos y bombos y platillos aquí en la tierra, estás perdiendo esos aplausos y reconocimientos en el cielo. Entonces Lucas 6:26 me decía eso. Ten cuidado porque de una u otra manera uno siempre intenta como agradar a las personas, estar bien con las personas. Y algunas veces en la aplicación de la Biblia no vas a agradar a las personas, porque la Biblia es contracultura. Entonces cuando le decís a un tío que es alcohólico: tío, mira que eso no le agrada al Señor, y le explicas un poco de la palabra, tu tío no va a estar contento contigo. De hecho, te vas a ganar un problema con tu tío. Entonces, en ese orden de ideas, Dios puso en mi corazón eso, y puso un pensamiento que yo tenía escrito en un cuadernito, y lo tenía escrito también en las predicaciones. Y es un pensamiento que Dios me dio por allá en el año 2015 o 2016, hablando de algunos temores que yo tenía para esa época, sin pandemia, y Dios vuelve y los pone ahora. Y por eso vamos a predicar de Jueces capítulo 12. La palabra del Señor dice, del versículo 8 en adelante, Jueces 12:8. Después de él, juzgó a Israel Ibzán de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos, y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. La verdad, no había mucho tiempo, ¿no?, para estos jueces, 10 años. Y murió Elón Zabulonita y fue sepultado en Ajalón, en tierra de Zabulón. Jueces 12:13. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos, que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, en tierra de Efraín, en el monte de Amalec. Hombre, ustedes saben que el libro de Ruth se escribe paralelo, o la historia, perdón, del libro de Ruth es paralela a la historia de los jueces de Israel. Y Ruth muestra algo. Ruth 1:1 arranca diciendo lo siguiente. Ruth capítulo 1, versículo 1. Por si deseas buscarlo en casa, puedes hacerlo. Ruth 1:1. Mira cómo esta historia, que va paralela en el tiempo a los jueces, en el libro de Ruth nos evidencia algunas problemáticas, ¿no? O una principal. Ruth 1:1 dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, los cuales acabamos de leer, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. O sea, Ruth en el capítulo 1, en el primer versículo, dice: cuando los jueces, que se suponen que estaban ahí puestos por Dios para gobernar con equidad y con justicia, gobernaron, fue cuando la tierra más experimentó hambre. Entonces aquí hay algo que está funcionando muy mal. Entonces, a manera de introducción, uno puede pensar que el tiempo, bueno, al final el tiempo no hace el gobierno, pero sí gobernaban muy poco, ¿cierto? Y morían. O sea,
Muere este y se levanta este, muere este y se levanta este. Y no sé por qué causa fue la muerte, pero sí vivía muy corto tiempo. O sea, Israel en esta época, cerca de esta época, y lo que viene después, ustedes recuerdan la historia. Eran reinados de 40 años. Salomón, David, Saúl. O sea, aquí no había unos reinados tan chiquititos y tan cortos. Pero algo está mal acá, que están reinando 7 años, 10 años, 8 años. Esto no es habitual para un sistema de jueces, ¿ok? Pero entonces mira que el libro de Ruth evidencia que cuando gobernaron estos jueces, el asunto no estuvo tan bien. ¿Y por qué el asunto no estuvo tan bien? Vamos a dar alguna descripción de los jueces, ¿cierto? Y hoy la predicación tiene que ver con 3 conclusiones que vamos a dar al final, de cosas que nosotros en la pandemia podemos estar buscando porque hay necesidad, porque perdimos el empleo, porque perdimos el dinero. Pero estas 3 cosas que siempre se anhelan, sobre todo cuando hay escasez y dificultad, pueden hacer que el enemigo entre en nuestra vida y empecemos a ser gobernados por este tipo de cosas. Entonces mira, hay 3 personajes que se mencionan, ¿cierto? Mencionamos al personaje Ibzán, mencionamos a Elón y mencionamos a Abdón. Ellos tenían características, ¿ok? Ibzán, porque al final cuando estamos hablando del título de la predicación, cuídate, es que te tenés que cuidar de estos 3 nombres. Cuídate de Ibzán, cuídate de Elón, cuídate. ¿De qué me tengo que cuidar? De Abdón. Porque cuando estos entran en tu vida, podés estar en graves problemas. Y el anhelo de una tranquilidad en tu adultez, de tener una pensión, unos pesitos en el banco, 1, 2 o 3 o 4 casas para vivir de los arriendos, todos estos pensamientos que pueden ser muy buenos, con una mala interpretación y dándole un giro, puede ser que el diablo entre y empecemos a ser gobernados por ambiciones que no son sanas. Entonces cuídate, porque en tiempo de pandemia hay mucha necesidad. O sea, si yo me pongo a hablar con ustedes, algunos de ustedes han ayudado con dinero a sus familiares, algunos de ustedes han hecho sacrificios también para poder bendecir a otras personas, algunos de ustedes han estado en mucha necesidad y han tenido que pedir cosas. O sea, cuídate de Ibzán, cuídate de Elón y cuídate de Abdón. Lo primero que vamos a ver, o primer punto de predicación, pues es sobre el nombre Ibzán. Demos una descripción de él, ¿no? Ibzán tenía 60 hijos, o sea, gozaba de prosperidad. Tenía 30 casados con extranjeras, eso significa alianzas, ¿ok? Entonces yo me caso con el señor que es rey en ese imperio. Entonces yo caso a un hijo mío con un hijo de los de allá. Y no hacemos guerra, traficamos con comida, usted me da esto, yo le doy lo otro. Traficar en el contexto bíblico, ¿no? Traficar es trueque. Tú me das y yo te doy, ¿ok? Entonces 60 hijos gozaba de prosperidad, 30 casados con extranjeras, significa alianza, varias mujeres. Entonces él prosperó, pero quebrantó la ley, ¿cierto? Es muy fácil. Si nosotros hacemos una breve leída a Deuteronomio 17:17, ese no lo busque, yo se lo leo. Y primer libro de Reyes 11:1 muestra una debilidad, ¿ok? Dice, no tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Primer libro de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. ¿Sí ves cómo está el tema? A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. O sea, Salomón no fue el hombre más sabio en ese sentido del corazón. Entonces vienen como con una maña, como con resabio, como decimos coloquialmente, y por eso cuando leemos la historia, la Biblia no se encarga de ocultar las cosas que están mal ante las evidencias para prevenirnos.
Y pareciera ser que es muy normal que una persona tuviera tantas mujeres. Esto al principio no fue así. Adán y Eva, uno para uno. Después eso se fue corrompiendo por el camino. El hecho de que esté en la Biblia no quiere decir que Dios esté dando licencia, ¿ok? Entonces mira, varias mujeres. Pero ¿se han dado cuenta que aquí no dice que estaban en guerra? Dice que estaban en hambre, pero no que estaban en guerra. No, señor. ¿Por qué no estaban en guerra? Porque pues los hijos de ellos estaban casados con otros de otras regiones. ¿Había prosperidad? Sí, se gozaba de prosperidad, pero estaban quebrantando la ley también. Primera pregunta. ¿Hasta qué punto es prudente quebrantar la ley con tal de tener prosperidad? ¿Hasta qué punto es necesario ofender a Dios con tal de tener estabilidad económica? ¿Hasta qué punto? Hay que tener cuidado, porque nosotros en época de pandemia creemos que el fin justifica los medios. Pastor, hay que llevar dinero a la casa, así sea haciendo chanchullos, haciendo trampa, quebrantando la ley, como quiera, pero aquí mis hijos necesitan comer. ¿En serio estamos pensando todavía eso? Hay que tener cuidado, porque este es un reino, estamos hablando del primero apenas, que es Ibzán. ¿Ibzán gozaba de prosperidad? Sí. ¿Estaba quebrantando la ley? También. La pregunta es muy sencilla. ¿Es válido quebrantar la ley u ofender a Dios con tal de tener prosperidad? La prosperidad que es muy necesaria, ¿no? Ojo, aquí no estamos satanizando ni condenando a las riquezas y la prosperidad, pero la pregunta sí es muy sencilla. O sea, ¿vale la pena tirar por la borda tu caminar con el Señor con la excusa de que es que necesitamos plata? ¿No será que hay que pensar un poco más en eso? Entonces allí vemos a Ibzán. El problema que tuvieron los jueces tuvo que ver con eso, con el amor al confort. Jueces 8:30 dice: y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. ¿Dios lo mandó a tener muchas mujeres? No. ¿Ellos la tenían? Sí, problema de ellos. A pesar de su prosperidad y poder, su gobierno duró solamente 7 años. Eso es una tristeza. Con un reino tan estable. Perdón. Probablemente debido a su muerte, ¿no? Eso lo dice Jueces 12:10, pero lo que te intento decir es que había mucha prosperidad, había mucha estabilidad, y al final termina gobernando 7 años. Eso es Ibzán. O sea, estos versículos revelan, no es que revelen mayor información, excepto que los jueces nacieron, que tuvieron hijos, que juzgaron, que gobernaron por tantos años, por ejemplo, y que murieron. Pero detrás de esto sí vemos algo que se evidencia claramente. Aquí no había guerra. Es que murió porque lo mataron a espada en una batalla. Aquí no había guerra. Eran épocas de paz y tranquilidad. De hecho, dice que eran muy prósperos. No había mayor conflicto doméstico. O sea, las cosas andaban bien al final de la historia. Pues había una monarquía como estable. Alguna gente pasaba hambre como Ruth, pero en sí la familia de ellos estaban bien. Resultó la prosperidad en un asunto bastante relativo, porque eran condiciones que favorecían, entre comillas, la paz, pero estaban desobedeciendo a Dios. El segundo nombre es Elón, ¿cierto? Se encuentra en Jueces 12, el 11 y el 12. Dice que era zabulonita. Cuando ustedes entienden el mapa de cuando se reparten, por ejemplo, las tribus, ustedes se dan cuenta que de las ubicaciones estratégicas que había en la nación de Israel, era donde estaban los de Zabulón, ¿cierto? O sea, Zabulón y Neftalí tienen una ubicación muy buena. Entonces era zabulonita, o sea, tenía acceso a las fuentes hídricas, tenía acceso al área de más vegetación incluso. Entonces, él tenía posibilidad de hacer comercio. Y la palabra del Señor dice que hizo bastante comercio,
que fortaleció el imperio Elón, hablando de Elón, a través de colocar a producir la tierra que tenía los mejores riegos y los mejores pastos? No. O sea, no hizo nada aún estando bien ubicado. Entonces, el único juez de estos jueces menores, pues, quien se dice solo su nombre, su tribu, el tiempo que gobernó, su muerte y dónde lo sepultaron. O sea, como una cosa así como medio simple. Con la ubicación geográfica que tenía, no hiciste nada. Mira, Elón tenía el nombre de uno de los hijos de Zabulón, ¿ok? Eso se muestra en Génesis capítulo 46, versículo 14 y en número 26, 26. O sea, Elón tenía el nombre de uno de los hijos de Zabulón. O sea, Zabulonita, bien ubicado, pero no hizo nada. ¿Cuántas veces? La segunda pregunta que te hace el texto bíblico. Nosotros tenemos en nuestra mano posibilidades de hacer cosas grandísimas y no hacemos nada. Amados, ¿no será que la pandemia se ha convertido en una excusa para no hacer lo que tenemos que hacer? Solo es la pregunta que hoy hace la Biblia. Ay, ¿por qué no? No, es que estábamos en pandemia. ¿Es en serio? ¿Y por qué no? Ah, es que estábamos en pandemia. ¿En serio le vamos a echar la culpa a la pandemia de las cosas que dejamos de hacer o por el contrario, que hicimos de más? La pandemia no tiene que ser la responsable de nuestras decisiones, porque la pandemia no gobierna por encima de Dios, a nosotros nos gobierna Dios. Hay que tener cuidado. Mira, la pandemia ha servido para que esos muchachos de la universidad hagan 4 semestres en uno, pero no a beneficio, sino en contra. Han pasado 2 años y llevan 1 semestre y medio, por ejemplo. ¿Y cuál es la excusa? La pandemia y estábamos virtual. ¿Sí ves? El que le quiere echar la culpa a la pandemia, le echa la culpa a la pandemia. Y eso sí es muy triste, porque la pandemia no está por encima de Dios. El que planea en Dios no tiene mucho problema con la pandemia, que va a afectar, sí, pero la obra del Señor debe seguir. Y hay gente que se ha dejado afectar mucho por la pandemia. Que el Señor nos ayude. Entonces, mira, estos jueces, hablando un poco estamos en Elón, que es el segundo, pues estaban determinados ahí, puestos supuestamente por Dios como para liberar a las naciones y para que hubiese prosperidad. Pero había prosperidad, pero había también hambre. O sea, es rarísimo. O sea, es como morirse de hambre con la nevera llena, para que ustedes me entiendan. Todo lo que estamos leyendo acá dice que había riquezas, pero Ruth evidencia, Ruth 1:1 dice que estaba pasando hambre. Y el tercero es Abdón, que se encuentra en Números 12, del 13 al 15. El número de los hijos y nietos y la cabalgadura evidencian prosperidad, porque andaban ¿en qué? En asnas. Allá andaban los ricos y los millonarios de la época. La pregunta es, ¿tenían comodidad? Sí. Segunda pregunta, ¿la gente estaba pasando hambre? También. Ahí, ¿no les parece al tiempo actual? Que estamos en Colombia, el país despensa de Sudamérica. Todo lo que se consume de Colombia hacia abajo cono sur se produce en Colombia. Hay otros países que tienen otro tipo de cosas. Entonces, si nos vamos a ir a Argentina y a Chile, allá son fuertes en uvas también. Cosas que de pronto no es que se den aquí como tal. Pero todo lo que se come en Sudamérica es producido en Colombia, con algunas excepciones. Entonces, Colombia, ubicado geográficamente súper bien. Tenemos 2 océanos, tenemos 2 mares, y aún así hay algunos que cabalgan en asnas. Ay, perdón, no estoy haciendo mensajes políticos, pero hay algunos que cabalgan en asnas, pero el 40% de la población colombiana en la última encuesta, según el DANE, se considera pobre. Entonces esto es una locura, ¿sí me entiendes? O sea, esto es una completa locura. Estamos hablando de que el 42% de la gente en Colombia vive con menos como de $2 al día. Esto es una cosa que es irrisoria. O sea, esto no cabe en ninguna cabeza. Y vaya usted y pregunta, ¿ve por qué estamos así? Ah, no, es que la pandemia. Que nosotros somos bien chistosos, hermano. O sea, no hablemos más de ahí porque nos metemos en una cosa política y no vamos para allá. Estamos centrados en lo que es la palabra.
Pero el número de hijos y nietos y su cabalgadura evidenciaban prosperidad de unos, no de todos. Entonces, hombre, sin embargo, el periodo que gobernó nuevamente termina siendo un periodo muy corto. O sea, gobernar menos de 10 años es ilógico con tanta prosperidad. Sus hijos andaban en asnas, donde andaban los millonarios de la época. ¿Qué te intenta decir la palabra el día de hoy? ¿No será que Ipsán, que significa poder en este texto bíblico, Elón, que significa riquezas, y Abdón, que significa caminar sobre asnas, o sea, comodidad, son lo que de pronto por estar ambicionando has perdido un poco el norte? Hagamos preguntas de rigor. ¿A quién le gusta el dinero? Yo creo que todos vamos a decir, a todos nos gusta el dinero. ¿A quién le gusta vivir bien, tener una buena casa, un buen vehículo, tener unas buenas zapatillas, buena ropa? A todos nos gusta la comodidad. ¿Quién quiere, la verdad, tener influencia? Podemos decir de dientes para afuera que no, pero la influencia sirve y el poder sirve. Entonces, todos ambicionamos en un punto tener poder y alguna incidencia en algo. Todos queremos tener riquezas y estar estables económicamente, y todos queremos tener comodidad. Tres cosas: poder, riquezas y comodidad, que por el ímpetu de la pandemia son las más buscadas hoy en día. La pregunta es la siguiente: ¿crees que es válido que por andar buscando poder, riquezas y comodidad neguemos a ese Dios que envió al Señor Jesús a morir en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos? O sea, ¿vale la pena tirar por la borda el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario por un poco de poder, de riquezas o de comodidad? Por eso la palabra tiene un título para hoy, y es el título: Cuídate. Porque con la excusa de buscar riquezas, con la excusa de buscar poder y con la excusa de buscar comodidad, puedes transgredir la ley de Dios. Con Ipsán lo vimos. Ipsán tenía alianzas con algunas personas. Va y busca mujeres y concubinas en otro lado y casa a sus hijos con otra gente para que todo el reino esté en paz. O sea, alianzas. ¿Había prosperidad? Sí. ¿Había tranquilidad en el reino? Sí. No había ni guerra. Imagínate, los jueces escogen un periodo de guerra. Después de unos años no había ni guerra. ¿Por qué? Porque hicimos algunos negocitos, tú me das, yo te doy, y aquí no hay ningún tipo de problema. El asunto es, cuando uno nota que en un país hay prosperidad y es un país rico, pero al mismo tiempo termina habiendo pobreza, es porque algo no está funcionando bien. Tengamos mucho cuidado, amada iglesia. Tengamos mucho cuidado, porque es muy posible que el poder, las riquezas y la comodidad terminen desviándonos de lo que Dios ha querido hacer con nosotros, que es mantenernos como una iglesia fiel y cabal a Él. Romanos lo dice, que nada nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que nosotros tengamos la capacidad de ser una iglesia que se acostumbre a vivir con lo poco y con lo mucho. Que nosotros entendamos que si no hay, no hay. Que nosotros entendamos que cuando hay bonanza, hay bonanza. Pero hay gente que le quitan un poco de poder, le quitan un poco de riquezas y le quitan un poco de comodidad y se les acaba la vida. ¿Y no será que de pronto esa pérdida del empleo es para que puedas depender un poco más de Dios? ¿Y no será que esa pérdida de empleo, pérdida de un trabajo que tenías, pérdida de una empresa, pérdida de algo? Porque es que nosotros las pérdidas las vemos como pérdidas. Dios nuestras pérdidas las ve como procesos y cosas que Él necesita ir quitando para podernos acercar más al propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Poder, riquezas y comodidad no son malas, pero por fuera de Cristo se convierten en lo que te aleja de Cristo, porque terminas ambicionando esto y dejando de lado al Jesús que murió en la cruz
desnudo, apaleado, sin ropa encima, sin ropa fina, sin ropa cara, con la única y firme intención de salvar tu vida. Que nunca la comodidad, el poder y las riquezas te alejen del amor y el poder de Dios que es en Cristo Jesús. Si no hay, no hay. No se puede seguir levantando una iglesia que se queje de Dios cuando el asunto anda mal. Cuando el asunto anda mal, la iglesia le dice: Señor, no estoy entendiendo nada, no me gusta mucho lo que estoy experimentando, pero en ti confío. A ese centurión que tenía el siervo enfermo hay que aprenderle: solamente di la palabra y mi criado sanará. Una fe absurdamente poderosa en lo que es el Señor Jesús para nuestra vida. Viene a memoria solo un caso, y con este termino. Cuando el Señor Jesús es tocado por la mujer del flujo de sangre, que la hija de Jairo está agonizando, cuando el Señor se da cuenta quién lo ha tocado, él sigue caminando con Jairo hacia la casa de Jairo. Y viene un criado, un empleado de la casa de Jairo, y le dice: no molestes más al maestro. Tu hija ya murió. Y el Señor Jesús le dice a Jairo: no temas, cree solamente. Este es un tiempo en el cual así vengan con noticias de muerte. Ya su hija murió, ese proyecto murió, no hay más dinero, te echamos del empleo, te corremos del trabajo. Que venga la noticia. Hoy tenemos a un Señor Jesús diciéndonos: no temas, cree solamente. Iglesia, que el Señor nos ayude a creer solamente, para entender que así no haya poder, así no haya riquezas y así no haya comodidades, nosotros le tenemos a Él. Y su palabra basta. Solamente su palabra basta. No necesitamos de nada más, porque solo Jesucristo basta. Oremos. Señor, yo pongo delante de ti a cada mujer y hombre. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos has bendecido con tu palabra, has hablado a través de ella. Yo, de corazón, te pido, quizá de forma muy sencilla, que tú nos ayudes. En nosotros hay ignorancia, hay falta de experiencia, hay torpeza, hay vulnerabilidad, hay un estado quebradizo. ¿Por qué tú no nos ayudas como siempre lo has hecho, Padre Celestial? Y nos ayudas a pasar a la otra orilla, pero en seco, así como lo hiciste con Moisés. Algunos de nosotros no sabemos qué hacer con nuestra vida, no sabemos qué decisión tomar, porque hay cosas que nos siguen pesando en nuestro haber. Y hoy hemos entendido por tu palabra que toda ansiedad y carga debe estar echada sobre ti, Señor. Permite que nuestra batalla sea gobernada únicamente por ti y que nosotros no tengamos ningún tipo de intervención a no ser la que tú has determinado y dictaminado para cada uno de nosotros. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Que en el nombre glorioso de Cristo Jesús nosotros entendamos, Padre Celestial, que el confort, la comodidad, las riquezas y el poder pueden alejarnos de ti. Que nosotros tengamos un corazón y una mente humilde para poder verte también en nuestras necesidades. Gracias porque tú das todo a tu tiempo. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, oramos a ti, Padre Celestial. Amén y amén. Dios les bendiga poderosa y ricamente, amada iglesia. Les amamos mucho. Fuerte abrazo y bendiciones.